La ignorancia. En 1 Corintios, capítulo 14, verso 38, en la versión 60, casi siempre mencionamos las versiones porque hay tantísimas versiones. Estaba yo oyendo ahí que hay una versión que trae, trae 4 versiones a la vez. Hay una que trae 2, que es la paralela, pero hay otra que trae 4 versiones en sí, una sola Biblia. Pero versiones hay, cantidad de versiones, ¿verdad? Pues de la versión 60, que es la más usable en las iglesias, dice 1 Corintios 14, 38. Oigan, dice, mas el que ignore, óigase bien, mas el que ignore. Se lo leo una vez más. 1 Corintios 14, 38 en la versión 60. Mas el que ignore. Pero no es que Pablo esté apoyando que seamos ignorantes. No es que Pablo está diciendo, no, si ustedes no pueden salir de ahí quédense. No. No, es esto, entre comillas, está escrito esto, más el que ignore. Mejor si no, ¿verdad? Y leemos aquí en el capítulo 3, versículo 17 de Hechos, y dice, aquí ya no es Pablo, aquí es, se cree que el que escribió el libro de los Hechos es el doctor Lucas, se cree. Y dice allí en Hechos 3, 17, mas ahora hermanos, óigase bien, mas ahora hermanos, está refiriéndose el apóstol Pedro a toda la demás gente, digo judío, ¿verdad? Porque recuerden que Pedro era predicador para los judíos, pero Pablo, a él Dios lo llamó para ser predicador de los gentiles. Entonces Pedro se está dirigiendo a gente judía y le dice, pero más ahora hermanos, porque se tratan entre judíos, ¿verdad? Y sé que por ignorancia, oígase bien, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando acerca de lo que la gente hizo contra Jesús. Sí, lo que la gente no solo hizo, pero pidió. Imagínense cuando Pilato dice, ustedes saben que fechas como estas nosotros tenemos por costumbre, se ha hecho un hábito, ya es parte de la cultura que se suelte a un criminal. Entonces yo pongo delante de ustedes a 2. Uno para mí no es criminal. Para mí él no tiene nada de que juzgársele, de que acusársele, pero como ustedes dicen, pues pongo delante de ustedes estas 2 personas. Les pongo a Jesús y les pongo a Barrabás. ¿A quién quieren ustedes que les suelte? Miren, qué tan ignorantes eran que pidieron soltad a Barrabás. ¿Y qué hago con el llamado Jesús? A ese crucifíquenle. Imagínense lo que ellos estaban pidiendo. Y todo por ignorancia, pues. ¿Cuántas veces nosotros nos expresamos de una manera ignorante? ¿Por qué no decir hasta pensamos de una forma ignorante? Hasta hacemos cosas por ignorancia.
algunas veces vamos a lugares por ignorancia. A veces practicamos cosas por pura ignorancia. Bueno, ¿y qué les digo? Por eso Pedro les dice más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Hay cosas que se hacen pensando que son buenas, pero no son buenas. Que el Señor nos ayude. Pero 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 de la versión 60, aquí sí ya es Pedro el que escribe porque es su primera carta. No sé, pero algunos usaban sus escribas, sus secretarios, ¿verdad? Como Pablo escribió algunas de sus cartas, pero otras se las escribió alguien más. Pero me supongo que aquí esta 1 Pedro 1.14 la escribió Pedro y dice así: como hijos obedientes, óigase bien, como hijos obedientes, no os a los, a ver qué dice, como hijos obedientes, no a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Óigase bien, hay deseos que se practican, que se viven, que se hacen, que forman parte de nuestra vida. Pero esos deseos no son de Dios. A ellos es lo que Pedro le llama, que eso se hace por pura ignorancia. Que el Señor nos ayude, hermanos. De verdad que el Señor esté con nosotros y que tengamos el mayor cuidado en lo que hacemos. No vaya a ser que estemos haciendo cosas por ignorancia. Y entonces voy a seguir leyéndoles aquí, por favor. Sí, capítulo 1 y versículo 14. Lo estoy aquí también, lo tengo escrito, pero también lo quiero leer aquí. Dice en la versión 60, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no es este. Pero lo que sí es cierto, que hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros practicamos y que no son buenas. Pero todo eso lo hacemos por ignorancia. Luego dice aquí, déjenme ver aquí, 1 Corintios. Si ustedes están conmigo, por favor. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Miren este texto. Lo tengo escrito y lo estoy revisando aquí también en mi tableta. Dice, aquí es el apóstol Pablo. No sé si él lo escribió o alguien más lo estaba escribiendo, pero dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él está hablando Pablo a los de Corintios. Corintios era una iglesia que estaba ubicada en un puerto. Ahí estaba la iglesia. Ahí el pastor era el joven Timoteo. Y entonces Pablo les escribe a estos hermanos que estaban en la iglesia de Corintios y les habla sobre
que no deben, no tienen por qué ignorar que sus cuerpos, este cuerpo que tenemos, este cuerpo que tocamos, es templo del Espíritu Santo. Y de saber que muchas veces no solo los corintios, ¿por qué no decir nosotros los guatemaltecos, o donde usted viva, si usted es de Milagro, usted es de Belén, usted es de Misco, usted es de qué zona, de qué pueblo? eh, Qué triste es que usted a estas alturas, a este tiempo, usted todavía ignore que usted, que su cuerpo en sí es el templo del Espíritu Santo. Yo les he estado predicando últimamente acerca de que el Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra de Dios Padre, pero Él dijo, tan pronto como me vaya, yo voy a regar al Padre que que os envíe otro consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes hasta el fin. Entonces, el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo, la palabra lo dice, es espíritu. No se toca, no se ve. Usted no tiene eso de que voy a agarrar al Espíritu Santo, o voy a tomarlo. No. Él no se ve porque es espíritu. Entonces, Él quiere usar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos vienen y por eso dijo el Señor, voy a quitar el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes. Y por eso dice el Señor, y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo viene y ocupa nuestros cuerpos como su templo. Qué triste, qué lamentable es que a estas alturas muchas personas ignoren, que son templos del Espíritu Santo. Y por eso hacen un sinfín de cosas y por eso hablan de una manera que al Espíritu no le agrada, andan viendo cosas que al Espíritu no le agradan, hablan cosas que al Espíritu no le agradan, caminan por donde el Espíritu Santo no quieren que caminen, hacen cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Y como el Espíritu Santo, aunque es Espíritu, la Biblia dice que Él es una persona. Él no es una influencia, no, el Espíritu Santo es una persona. Por eso es que la palabra dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Y David en su Salmo 51 decía, no aparte de mí tu espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación. Por lo mismo de que nuestras aptitudes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, pueda que el Espíritu Santo sea parte, pero no ignoremos que nuestro cuerpo es su templo, en el cual, óigase bien, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios y Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y sigue diciendo aquí la palabra del Señor en Primera Corintios, ahí mismo en Primera Corintios, capítulo, ya les digo, 12, capítulo 12, y en el versículo 1. Miren cómo dice aquí, dice, no quiero, sigue Pablo escribiéndole a los corintios, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Porque a veces no solo se ignora que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, pero también puede caer uno en la ignorancia de ignorar acerca de los dones espirituales. Y qué triste, qué lamentable es conocer, saber, y lo peor es estar en una iglesia